Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que corresponde al panorama del periodo, que son los temas que vamos a desarrollar o vamos a analizar en las próximas sesiones. Y este panorama del periodo, nuestro programa de Aprende en Casa nos lo divide en tres partes. Ahorita estaremos hablando solo de la primera parte y de la segunda, y posteriormente vamos a analizar la última parte del periodo del panorama, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué vamos a hacer con estas temáticas? Pues tenemos que ubicar temporalmente y espacialmente el inicio, desarrollo y consumación del movimiento de la independencia, asimismo como ver cómo se fue dando el proceso cronológico desde el imperio de Iturbide a la restauración de la República. Entonces nuestra línea del tiempo que vamos a analizar el día de hoy corresponde precisamente a esta época. Y vamos a dar inicio con la primera parte, que corresponde ubicándonos en 1808, que es precisamente cuando Napoleón invade España, que es el tema que estuvimos analizando el día lunes, donde ustedes pudieron observar cómo es que se da esta invasión por parte de Francia, que es un personaje importante en esta historia, porque Napoleón Bonaparte decide invadir España con el propósito de quedarse con las colonias que existen en América. Y bueno, ya hablamos sobre esa situación. Sabremos que fue en 1808, sabemos que durante los 4 años que hubo una guerra civil se desarrolló primeramente una constitución en España que se le conoce como la Constitución de Cádiz, y posteriormente en 1814, bueno, es cuando logran sacar de España a el ejército francés. Asimismo, estaban pasando situaciones en la Nueva España que se enmarcan en esta línea del tiempo. En 1809 pues vamos a tener la primera conspiración criolla que se da en territorio de la Nueva España y que se da por dos personajes importantes. Uno es por José María Obeso y el otro es José María Michelena, que se encargaron de hacer pues estas conspiraciones en contra de la corona española, que no tiene resultados muy óptimos, ya que logran acabar con esta conspiración el ejército realista y pues no trasciende más allá de esa conspiración. Nos vamos a ubicar así en 1810, cuando inicia el periodo de la independencia de México, con estas conspiraciones que sabemos que ya existían pues en varios lugares de la Nueva España, pero pues muy particularmente en Querétaro, que sabemos dónde encontramos a los personajes principales que aparecen en esta primera etapa, que es Hidalgo, Allende, Aldama, Ortiz, Domínguez, que son precisamente unos personajes fundamentales para poder iniciar con la primera etapa de la independencia, que va a durar prácticamente de 1810 a 1811, que es cuando muere Miguel Hidalgo. Al morir Miguel Hidalgo, bueno, pues se va a generar la segunda parte de la independencia, conocida como la organización, y que queda bajo el mando de José María Morelos y Pavón, que pues va a abarcar de 1811 a 1815, donde se dan varios sucesos importantes. Uno es el famoso Congreso de Chilpancingo, que se da en 1813, donde precisamente se está redactando prácticamente un inicio a una constitución que más adelante la conocemos como la Constitución de Apatzingán, donde dan a conocer precisamente pues esta ideología de querer independizarse de España y de buscar pues la abolición de la esclavitud y pues más privilegios pues a todas las clases sociales que viven en América, ¿no? Que se dé prácticamente la libertad. Posteriormente pues nos vamos a ir a la etapa de la resistencia, donde precisamente surge, o la palabra misma lo dice, resistencia, resistir a este movimiento. Después de que ya falleció también Morelos, bueno, pues este periodo va a abarcar o va a quedar en manos de Vicente Guerrero, que es el que con algunos otros aliados como Pedro Moreno y Torres, pues van a buscar pues mantener el movimiento de los insurgentes para poder lograr la libertad. Después de esto, pues vamos a irnos a la etapa de la consumación de la independencia, perdón, que abarcaría de 1821, o más bien parte en 1821, donde podemos analizar pues el famoso abrazo de Acatempa, que es pues la parte final de la independencia, donde precisamente este abrazo se da entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide,
que son los que dan final o finalizan la etapa de la independencia. Sabemos que en septiembre de 1821 se va a firmar el documento que nos avala como un país independiente y que pues todo eso se va a dar gracias al famoso Plan de Iguala, donde más adelante pues vamos a analizar las características que tiene este plan. Pero sí debemos de tener muy claro que este plan es el que indica la consumación de la independencia y es lo que nos va a marcar como independientes de España, aunque a España le va a costar muchos años más poder reconocernos como un país independiente. Así nos vamos a ubicar en 1822, que es precisamente cuando ya somos un país independiente, pero bueno, ahora tenemos que buscar una forma de gobierno. Al inicio, bueno, pues no se tenía claro cómo se iba a gobernar, por lo que deciden colocar una monarquía constitucionalista. Ya les dije que es esta monarquía donde pues hay un emperador y bueno, tienen un congreso que se encarga de tomar las decisiones junto con este emperador. Ese emperador que va a tomar el lugar de nuestro representante en lo que ahora ya es conocido como México, pues es Agustín de Iturbide, quien va a tomar la corona o se va a nombrar como emperador de México en 1822. Y que en su momento hablaremos cómo es que deja de llamarse Nueva España y se convierte en México. Asimismo, cómo es que surge este símbolo que conocemos en nuestra bandera, que bueno, tiene sus orígenes por el famoso ejército trigarante, pero que en su momento pues vamos a hablar ya de una manera detallada en qué consiste. Asimismo nos vamos a ir a la fecha de 1824, donde pues por distintas malas formas de gobierno que tiene Iturbide dentro de su mandato, pues lo van a obligar prácticamente a abdicar al trono, que quiere decir pues a renunciar al trono. Se va a generar una constitución, que es la famosa constitución de 1824, para dar inicio a lo que ahora conocemos como la república. Y para poder tener una república democrática pues se necesitaba de un primer presidente que es conocido como Guadalupe Victoria. Así es como va a empezar a formarse esta república, va a empezar a buscar una forma de una organización política, económica y social y vamos a ir avanzando a lo largo de la historia. Para 1829 vamos a observar que Vicente Guerrero va a asumir la presidencia. Vamos a tener un atentado por parte de los españoles que buscan seguir reconquistando. Les había mencionado que les costó un poco de trabajo aceptarnos como un país independiente. Esa es la razón por qué en 1829 tratan de volver a reconquistarnos. No funciona y es la razón por la que tienen que aceptar que somos libres. Para 1833, bueno, vamos a empezar a hablar de este personaje tan importante que es Santa Anna, que va a asumir la presidencia de la República y que bueno, dentro de su mandato de Santa Anna, que se conoce como una dictadura porque gobernó varios años, pues vamos a encontrar varios conflictos que se dan dentro de ese momento, ¿no? Uno es la famosa Guerra de los Pasteles, que en su momento hablaremos por qué se llamó Guerra de los Pasteles o por qué le decimos así, y se da entre México y Francia, que tiene que ver precisamente con un bloqueo que se le hace al puerto marítimo y que pues gracias a eso pues nos invade Francia, ¿no? Vamos a salir victoriosos, sí, pero pues vamos a empezar a perder un poco de territorio, que en aquel momento era sumamente amplio, pero pues las malas decisiones de Santa Anna políticamente nos van a llevar a perder territorio. Tanto es así que en 1846 vamos a tener la famosa guerra de México contra Estados Unidos, que es una de las más importantes porque es cuando se pierde el territorio que teníamos al norte de nuestro país y que ahora pertenece pues a Estados Unidos. Asimismo, en 1848 se firma este tratado que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde pues ahí podemos observar que México pierde más de la mitad de su territorio. Para 1853 es cuando ya formalmente se conoce la dictadura de Santa Anna, se empieza a buscar la manera de quitarlo del poder por las malas decisiones que ha estado tomando y bueno, alrededor de Santa Anna pues giran muchos personajes como Ignacio Comonfort, Valentín Gómez Farías, que son los que se van a encargar de escribir una constitución, la constitución de 1857, precisamente con la intención de evitar que Santa Anna siguiera generando esta dictadura y bueno, buscar abolir algunas otras leyes que se encontraban en ese momento
sumamente desfavorable, sobre todo para la clase social más baja. Es así como para 1858 pues vamos a tener la famosa Guerra de Reforma, que no es otra cosa más que una guerra que se da entre liberales y conservadores que se están peleando pues la presidencia del país, ¿no? Por un lado tenemos pues a Benito Juárez, que representa a los liberales, y por el lado de los conservadores tenemos a Félix María Zuluaga, que en su momento también hablaremos por qué se da esta guerra y que pues gracias a esta guerra van a surgir las famosas leyes de reforma, donde diferentes personajes van a participar para la creación de estas leyes que se van a aplicar en la República. Y estas leyes se promulgaron en 1860. Así nos vamos a ir adentrando al año de 1862, cuando ocurre una segunda intervención francesa. Ya nos habían invadido una vez, nos habían bloqueado los puertos marítimos los franceses, pues ahora por una segunda ocasión nos vuelven a invadir los franceses, que es conocida como la intervención francesa y la famosa batalla de Puebla, donde precisamente en una de las batallas que se da el 5 de mayo de 1862, pues salimos victoriosos. El ejército mexicano logra una victoria contra el ejército francés, y bueno, eso es lo que nos da o nos hace ver como victoriosos, aunque eso no impidió que los franceses pues tomaran la ciudad, ¿no? Y que precisamente tuvieran que iniciar con un imperio en 1864, que es cuando traen a Maximiliano de Habsburgo para que gobierne a México. Maximiliano de Habsburgo, que bueno, por el apellido ustedes sabrán que proviene de Austria y que pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, y que bueno, es casado con un personaje muy importante que es Carlota, y que ellos van a venir a tomar posesión de México en 1864. Vamos a hablar en su momento de toda la ideología positiva que tuvo Maximiliano de Habsburgo y Carlota, y cómo fue que pues los quitaron del poder. En ese momento se están peleando el poder de México entre Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez, que él sigue esperando instaurar la república, que para ese momento pues ya se había logrado. Es así como para 1867 pues vamos a obtener que finalmente se logra tomar prisionero a Maximiliano de Habsburgo, lo van a fusilar y van a lograr volver a restaurar la república, que en ese momento, como les mencionaba, pues el personaje que se encarga de restaurar la república pues es Benito Juárez, ¿no? Que es su principal objetivo. Así vamos a llegar a la época de 1872, cuando pues después de haber gobernado un periodo de tiempo, Benito Juárez va a morir y van a tener que dejarle la presidencia a Sebastián Lerdo de Tejada, quien va a asumir la presidencia, y que bueno, pues aquí aparece un personaje muy importante que es Porfirio Díaz, quien no está de acuerdo en la famosa reelección que ya había hecho Santa Anna, que ya había hecho Benito Juárez, y que bueno, ahora estaba sucediendo con Sebastián Lerdo de Tejada, y que al no estar de acuerdo en la reelección, pues Porfirio Díaz va a luchar en contra de el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, dando a conocer en 1876 el famoso plan de Tuxtepec, que era lo que mencionaba, no a la reelección, y que se le diera la oportunidad de que hicieran elecciones para que se le eligiera a él como presidente. Él gana esas elecciones y se convierte en el presidente, en su primer periodo de presidente en 1876. Va a lograr permanecer en la presidencia, y para 1884 va a marcar su segundo periodo presidencial, que pues va a marcar lo que conocemos como el porfiriato, ¿no? Y que más adelante en otro video yo les voy a grabar esta parte que corresponde al auge que tuvo el porfiriato y por qué fue tan importante que, bueno, por qué fue importante todo lo que hizo Porfirio Díaz y cómo fue que surge esta revolución mexicana en contra del gobierno de Porfirio Díaz, ¿vale? Bueno, hasta aquí abarca esta primera línea que corresponde al panorama del periodo 1 y 2, y que nosotros simplemente la estamos conociendo para saber qué es o cuáles son todos los temas que vamos a estar abarcando en las próximas sesiones o en los próximos meses que estaremos analizando, ¿no? Pero es muy importante que ustedes ubiquen cronológicamente todos estos hechos históricos en esta línea del tiempo.
Y bueno, más dudas las resolvemos en clase en línea y muchas gracias por su atención.